Estamos de regreso en el espacio de Ricardo Rafael. Yo soy Jesús Escobar Tobar y vamos a charlar con Daniela Malpica, fundadora y directora de Justicia Transicional en México, a quien le agradezco infinitamente que esté con nosotros aquí en el estudio de La Octava. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Y pues muchas gracias por el espacio aquí en el programa. Gracias. Pues yo de entrada, Daniela, vivimos una época muy violenta, vivimos momentos muy complicados en materia de homicidios dolosos, la guerra contra el narcotráfico, desaparecidos. Yo te preguntaría, ya de entrada, ¿qué es la justicia transicional? ¿Qué entendemos por justicia transicional? La justicia transicional es una nueva rama del derecho internacional de los derechos humanos. Tiene aproximadamente en los 80 se empieza a surgir como una serie de procesos en los cuales los países que venían saliendo de una transición, normalmente de un conflicto armado internacional o no internacional, es decir, una guerra, o de una dictadura donde había violaciones masivas a los derechos humanos, iban transicionando hacia un Estado democrático, hacia un Estado en paz y hacia la construcción de un Estado de derecho. Entonces es la serie de procesos y mecanismos que han empleado todos estos países para lograr llevar a cabo esta transición, ¿no? Es como, por ejemplo, la dictadura en Chile o en Exactamente. Argentina. O la Argentina. La Argentina, por ejemplo, es como una de las grandes y la primera gran comisión de la verdad, ¿no? Que es uno de los mecanismos de justicia transicional. Fue la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta se implementó, salieron a buscar en los cuarteles militares y sus hallazgos hoy en día siguen siendo usados en juicios contra militares por la desaparición de personas allá. ¿Cuáles serían sus principios? ¿En qué se basa la justicia transicional? Pues mira, más que principios tiene 4 pilares fundamentales. El primer pilar es la verdad, es encontrar la verdad tanto para las víctimas o familiares de las víctimas y también para la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de violaciones masivas y sistemáticas, como el caso mexicano, ¿no? Aquí ya no estamos hablando nada más de un agravio a una familia que le desapareció a un padre, estamos hablando de más de 52,000 personas desaparecidas, ¿no? Esto ya tiene un impacto social. Entonces es necesario que nosotros podamos conocer cuáles han sido los factores que lograron llevarnos a ese estado de rompimiento de instituciones, de tejido social, que lograron que estas atrocidades sucedieran, ¿no? El segundo pilar es la justicia, es lograr acceder a algún grado de justicia reconociendo las limitaciones del Estado, que para mí México también se encuentra dentro de estos supuestos, ¿no? Ya no tenemos la capacidad técnica, la capacidad humana, ni la capacidad económica, ni la voluntad política realmente para lograr investigar cada uno de los casos como se debiera, ¿no? Entonces es implementar algún tipo de mecanismo para lograr acercarnos a la justicia. El tercer pilar es la reparación, que justamente trata de la reparación a las víctimas. Hay una diferencia entre una reparación tradicional y la reparación masiva, ¿no? Y caemos en el mismo supuesto de no es lo mismo reparar casos aislados a reparar violaciones masivas, ¿no? Aquí estamos hablando de 52,000 personas desaparecidas, todos sus familiares, no son los mismos niveles y hay que tomar en cuenta también pues, los recursos del Estado. Y el último pilar son las garantías de no repetición. Es cómo vamos a transformar nuestras legislaciones o nuestra legislación, nuestras instituciones y sobre todo qué cambios sociales y culturales también se requieren para que no permitamos que esto vuelva a suceder. Que eso es un factor determinante, evitar precisamente la repetición de momentos tan dolorosos, tan complicados. Como bien lo señalas, hablar de miles y miles de desaparecidos te abre una herida profunda, dolorosa en un país que parece que no termina de sanar. Exactamente. Entonces, no solo no termina de sanar, sino que se queda ahí, ¿no? Y igual y estas generaciones se van a acordar en 30 años, 40 años que hubo el caso de los 43, ¿no? ¿Cómo logramos que otras generaciones se acuerden que hubo un caso de los 43, que hubo un caso de 52,000 personas desaparecidas y que recuerden que eso no se puede tolerar y que la próxima vez la primera persona desaparecida tenemos todos que brincar y exigir que aparezcan con vida y que si no se dé con los responsables, ¿no? Y que haya justicia en los casos. Eso es lo que se busca. Cuando hablamos, por ejemplo, de justicia, Daniela, ¿se puede aplicar o se puede esperar justicia en México
después de tantos años de violencia, después de tantos años y donde hablamos, por ejemplo, de un Estado que está involucrado directamente en grandes matanzas, en grandes desapariciones? Pues esa es la esperanza que no debemos de perder, ¿no? Y creo que dentro de la justicia transicional ese es el objetivo. ¿Y cómo logramos construirlo? Justamente tratar de auxiliar a desmantelar este estado de macrocriminalidad, este narcoestado en el cual muchas veces ya no podemos diferenciar quién es delincuente, quién es un corrupto, quién es el Estado, ¿no? O cuando están actuando en colaboración, es ayudarnos con instituciones o con actores externos que no tienen ese grado de colusión o ese compadrazgo o ese favor político que deben, que puedan tener la voluntad política de acercarnos a la justicia, ¿no? Por eso yo creo que México está en una situación ideal para poder aplicar alguno de estos mecanismos. ¿Por qué? Porque seguimos viendo que la Fiscalía aplica casos a voluntad, a contentillo, o la justicia queda muy a la disposición de las personas que están ahorita en el poder, ¿no? Y eso se ha visto desde la quina, ¿no? El sexenio pasado fue el Bester, ahorita tenemos a esta Rosario Robles en la cárcel, ¿no? Cuando no es la única que fue señalada en esa investigación, ¿no? Entonces, es cómo romper con ese pacto de impunidad. Pues necesitamos ayuda exterior, ¿no? Que no tengan esos pactos, precisamente. Es decir, crear una especie de comisión como sucedió en Guatemala, donde se creó una comisión integrada para juzgar incluso a propios presidentes. Exactamente. Hasta donde lleguen las investigaciones, ¿no? Y ese creo que es otro de los factores importantes, ¿no? Que muchas veces no tenemos el sistema jurídico para poder vincular cómo los casos de corrupción se vinculan a estas grandes violaciones a derechos humanos, ¿no? El caso de Genaro García Luna, por ejemplo, que ahorita se lo llevaron a Estados Unidos y es el gran escándalo porque él permitió desde el Estado el traspaso de drogas y recibió millones a cambio, ¿no? Entonces es un corrupto. Pero lo que se dejó de lado es el que él permitiera que eso operara, significaron miles de vidas afectadas, ¿no? Y miles de violaciones graves. Implicaron matanzas, implicaron desapariciones, implicaron violaciones, implicaron extorsiones, que eso es lo que nos debería estar interesando más allá de si permitió o no el trasiego de drogas, ¿no? Ese es el valor primordial que nosotros como sociedad deberíamos buscar que se juzgue, es las vidas acá. El impacto, ¿no? El impacto que tuvo en la vida de millones y millones de mexicanos. Exactamente. Entonces, lo que nos ayudan con estos mecanismos extraordinarios es precisamente crear el espacio donde podamos, con una comisión de la verdad, saber qué fue lo que sucedió, sin necesariamente muchas veces buscar la responsabilidad penal, y un mecanismo de justicia que sí nos permita someternos a la justicia. Y la otra es precisamente ver la cadena de mando, ¿no? ¿Quiénes fueron los máximos responsables? Reconociendo también que como no hay un sistema integral que nos vaya a permitir poner a todo mundo culpable en la cárcel, claro, y que muchas veces tenemos papeles de víctimas, victimarios, realmente nos vamos por quiénes fueron los responsables de estas tragedias, ¿no? Sí, llegar al fondo, como quien dice, ¿no? Exactamente. Perfectamente. Oye, Daniela, tengo un minuto antes de ir a la pausa. Las víctimas, tú lo sabes perfectamente, y me gustaría mucho abordar este tema contigo, lo que pasa con las víctimas, lo que sufren las víctimas. En campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo perdón a los victimarios. La respuesta de las víctimas o familiares de las víctimas fue, antes de perdón, justicia. Antes de que se les pueda perdonar, hay que aplicarles precisamente la ley como un proceso para realmente sanar todas estas heridas. En el caso de las víctimas, ¿cómo hacerlas que accedan realmente a la justicia? ¿Cómo permitir que llegue la justicia precisamente a todas ellas? Para mí, es una pregunta compleja. Para mí precisamente es a través de uno de estos mecanismos. Los internacionales. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado ahorita ya no va a tener capacidad de todos modos de lograr una sentencia por cada uno de los casos, ¿no? Había una investigación, creo que de Animal Político, en el que justamente mencionaban que si nada más nos dedicáramos a resolver los homicidios dolosos denunciados que hay ahorita, tardarían 128 años. Entonces,
es una manera de tratar de acercarlos, ¿no? Y si quieres, después del corte podemos platicar del perdón. ¿Te parece? Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar precisamente para seguir platicando con Daniela Malpica en este tema sumamente interesante, la justicia transicional, todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Regresamos. Damas y caballeros, yo soy Edgar Fernando Cruz de 88.1 Radio Centro. Estás viendo La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Las distracciones pueden ser fatales. Si conduces un vehículo, no pongas en riesgo tu vida ni la de los demás. Ya sabemos qué hacer y lo que no debemos hacer. Viaja con seguridad para que tú y los tuyos disfruten del fin de año. Felices fiestas. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero, con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te puedo decir cuánto te amo. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Él es poeta y es director de Culturas Populares actualmente. Me da mucho gusto recibir a Mardonio Carballo. Mardonio, Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto. Felicitaciones. Gracias. Tenemos nosotros un trabajo que se llama Trabajar con los Invisibles, que intenta en algún sentido resarcir lo que el racismo ha permeado en nuestra sociedad, y lo hacemos a través de cultura, ¿no? Y lo hemos comprobado cada vez más, de que hay mucha gente importante en este país que ha logrado cosas maravillosas, pero que aún con todos esos logros teme decir: yo hablo una lengua. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava.
Gracias por continuar con nosotros aquí en el 88.1 de frecuencia modulada, 700 Guadalajara, 1540 Monterrey, laoctava.com, nuestra plataforma en internet y por supuesto el canal 8.1 de televisión abierta con cobertura en todo el Valle Metropolitano. Muchas gracias por ser parte de esta transmisión. A nombre de Ricardo Rafael, los saluda Jesús Escobar Tobar y seguimos platicando con Daniela Malpica, fundadora y directora de Justicia Transicional en México. Daniela, hablábamos del perdón. Sí. Bueno, justo mencionabas en los procesos de justicia, ¿no? Que el presidente salió a decir, yo creo en el perdón, más no en el olvido. Y bueno, para mí eso es un gran error, no en el sentido de que el perdón esté mal, ¿no? Sino en el sentido de el perdón es algo muy personal y claro, desde una posición institucional y desde una posición, por ejemplo, de la justicia transicional, nunca se buscaría obligar a una víctima a que otorgue el perdón a una persona que le causó un daño, ¿no? Yo nunca tendría el corazón de pedirle a una madre de una persona desaparecida o de una mujer que fue violada porque su esposo no pagó la extorsión que perdonaran al victimario, ¿no? Sí hay dentro de la justicia transicional ciertos procesos que pueden llevar a que una víctima logre perdonar a su agresor, ¿no? A través de procesos de justicia restaurativa, eso es lo padre de la justicia transicional, que es una disciplina transdisciplinaria y que tiene que ir sumándose de muchas otras, ¿no? Entonces puedes tener un proceso de justicia restaurativa en el cual haya un espacio adecuado en el que se puedan conservar los motivos, las razones y pueda existir el perdón. Desde una postura institucional puedes otorgar ese espacio, pero el perdón es algo exclusivo que le corresponde únicamente a las víctimas. Se confunde mucho a veces con las amnistías, ¿no? Que fue por el que inició mucha controversia en la época preelectoral, antes de que Andrés Manuel fuera electo presidente. Y pues el perdón no es tampoco las amnistías, ¿no? Y las amnistías tienen limitantes a ciertos delitos que no pueden ser violaciones graves, de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, ¿no? Y pues justamente ahí entran el grueso de víctimas de este país, ¿no? No puedes dar una amnistía por desaparición de personas, no puedes dar una amnistía por tortura, no puedes dar una amnistía por violación sexual, etcétera, ¿no? Entonces ha habido como mucha confusión en este sentido y pues sí, la ley de amnistía, que fue una gran promesa de campaña, pues se acabó quedando muy corta y no tiene nada que ver realmente con los procesos de pacificación que requiere este país, ¿no? Regresando a eso, pues en un proceso de amnistía no existe realmente el perdón por parte de las víctimas. Es un perdón que da el Estado de manera directa. Sí, en este caso en particular, como bien señalas, enfocado a delitos que incluso son del orden común. Son delitos que atañen directamente a la justicia de los estados, de los municipios y en donde la federación pues no tiene gran posibilidad de influir, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que ni siquiera se sabe realmente cuál va a ser el beneficio, ¿no? Obviamente como mujer y feminista, pues bienvenida a la amnistía a las mujeres que han abortado, ¿no? Pero realmente eso no va a solucionar el problema de que seguimos sin tener el libre acceso a la interrupción del embarazo, ¿no? Y cuántas están realmente en la cárcel por abortar bajo el sistema federal, ¿no? Va a depender a los estados y pues eso va a ser otra guerra a nivel local, claro, ¿no? Entonces va por ahí un poco. Hablar de un proceso de restauración precisamente dentro de este marco del perdón. Las autoridades, lo mencionabas antes del corte, hablamos de un Estado que está totalmente rebasado, totalmente superado para tratar de investigar siquiera un porcentaje aceptable de los casos que existen, por ejemplo, en el asunto de la desaparición forzada. Hemos platicado con integrantes de los diversos colectivos y abiertamente te lo dicen, el daño mayor que está dejando toda esta violencia es ese precisamente el de las desapariciones. Restaurar la confianza de la ciudadanía en el Estado, restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, porque hablamos de una generación entera que está rota. Sí, esa es la reconciliación que busca la justicia transicional. No es tanto, es crear el espacio para esta reconciliación individual donde pueda haber perdón entre víctima y victimario, pero realmente es cómo reconstruyes la confianza de distintos grupos o actores sociales que pueden estar peleados o que se están encontrando dentro del conflicto y sobre todo la ciudadanía con las instituciones. ¿Cómo vamos a confiar que me va a tratar igual que a los del otro grupo, ¿no? Y cómo vamos a saber que todos tenemos los mismos derechos y cómo vamos a saber que si a mí me agravian
voy a poder ir a la institución y voy a obtener justicia y verdad y reparación, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos. ¿Cómo se construye? Pues va a ser un proceso transgeneracional, como bien lo dices, ¿no? Para mí, justamente, es uno de los primeros pasos, es con auxilio de estos mecanismos exteriores, es empezar a juzgar a estos grandes cabezas responsables de las atrocidades, y entonces empiezas a ver que en tu país se empieza a reconstruir el Estado de Derecho. Que realmente como país no vamos a tolerar que alguien vaya y desaparezca a 43 personas, o a 52,000, o a 1, ¿no? Así es como poco a poco puedes empezar a pulir y a poder reconstruir la confianza en la institución. Mientras sigas utilizándolas a contentillo, pues eso es realmente lo que va desgastando las instituciones, ¿no? Ahorita la controversia, por ejemplo, de la función pública, ¿no? El caso de Bartlett, el sexenio pasado fue lo mismo con la Casa Blanca. Lo que estás viendo es quienes están en el poder exoneran a los suyos, no hay confianza en la institución, ¿no? ¿Y cuál es el daño que eso ocasiona? Que incluso puede haber casos en los cuales igual están diciendo la verdad, claro, pero la gente ya no confía. Entonces, la manera de ir reconstruyendo el Estado de Derecho es empezar a iniciar estos juicios que pues sí, nunca van a ser suficientes, porque lamentablemente yo creo que ya no estamos en la capacidad de poder atender a cada uno, pero empezar a decir, esta persona estuvo a cargo de este cártel operando en Michoacán, por ejemplo, los templarios. Y aquí, en este periodo de tiempo, ocurrieron tantas desapariciones, lo vamos a juzgar por eso, ¿no? De esa manera vas un poco reconstruyendo. Entonces, igual nunca vas a saber si tienes a la persona que realmente se llevó, te violó, pero sí hay un responsable de haber desatado esa violencia en tu comunidad. Cuando hablas de crear estos organismos internacionales, ¿se encuentra México, la clase política en México, tendría esa capacidad de aceptarlo? Yo creo que no. Bueno, ahorita creo que no hay la voluntad política para que logremos crear, ¿no? Parecía que sí. A mí la verdad me parece que fue justo, inicia todo este debate de las amnistías, empezamos un poco a platicar que pues no podrían ser, no necesariamente era una locura si se hacían dentro de un marco de justicia transicional, y siento que el gobierno se envolvió en la bandera de la justicia transicional sin saber realmente qué era o cómo va o cómo se come, y prometen justicia transicional y realmente no hay una voluntad política, ¿no? Yo no veo que las instituciones, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa, vaya a estar dispuesta a que sean juzgados por violaciones masivas a derechos humanos. La Secretaría de la Defensa, que ha sido empoderada además en esta presente administración, pues no creo que permita ahorita que pueda haber esta conversación, ¿no? ¿Cómo es que le podemos dar la vuelta? Tiene que ser siempre un grito de sociedad civil, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar esto? Es impulsando los movimientos de víctimas, ¿no? Ellos son realmente los que saben cómo deberían, si es que se llevan a cabo estos procesos de justicia transicional, cómo deberían funcionar de acuerdo a sus necesidades, y nosotros como sociedad lo que necesitamos hacer es impulsarlos a ellos y apoyarlos a ellos, ¿no? Apoyar estas propuestas ciudadanas. Nos falta indignarnos más, porque de repente, tú lo mencionabas, 1 o 1000. Ya cuando hablamos de miles de desaparecidos, cuando estábamos dando el dato de que 2019 sucede al 2018 como el más violento y el 2018 superó al 2017, es decir, no se detiene esta tendencia al alza. Nos falta más indignarnos ya como sociedad. Hemos normalizado lo que nos pasa por miedo, por incapacidad, por omisión. ¿Qué nos pasa también como sociedad? Pues como en todo, yo creo que es una cuestión multifactorial, no es nada más falta de indignación, que creo que sí nos hace falta mucha empatía, ¿no? Pero creo que también esto es el resultado de más de 12 años de una campaña de durísimo. Si te pasó algo es porque en algo estabas, ¿no? Dividiéndonos en buenos y en malos, ¿no? Y que además estas violencias se perciben muy distinto desde la Ciudad de México a si te vas a Uruapan, a Michoacán, ¿no? O en Apatzingán, Michoacán, donde tenías a los caballeros templarios extorsionando desde el piscador de limón hasta el exportador, ¿no? Y a cada uno les cobraban la mitad del trabajo diario, ¿no? Igual y el exportador se queja de a mí me están quitando el 50%, pero pensemos en el piscador de limón, ¿no? Que viven al día y les quitan la mitad, ¿no? Entonces, estarnos dividiendo de esta manera creó una polarización en la cual
creo que sí nos resulta un poquito más difícil indignarnos, ¿no? No creo tampoco que esta dinámica de abrazos no balazos sea la correcta, pero necesitamos encontrar un punto medio en el cual podemos quitar este discurso de ustedes los buenos, nosotros los malos. ¿Cuáles han sido los factores justamente dentro de las poblaciones que han hecho que esta violencia extrema se establezca en ciertas regiones, ¿no? ¿Por qué tienes tanta violencia en Michoacán o en Guerrero, igual y en Yucatán no? Claro. Y creo que ahí es donde entran, por ejemplo, las comisiones de la verdad, ¿no? Empezar a poder desentrañar cómo es que estas dinámicas realmente funcionan, ¿no? En el caso michoacano, por ejemplo, empiezan los Zetas, la familia michoacana surge como grupos, como autodefensa, por así decirlo, para sacar a los Zetas. Se pasan, empiezan a superar la violencia de los Zetas y entonces surgen los templarios con la promesa de nosotros y les vamos a dar protección. Y así te vas, ¿no? Y ahorita tenías autodefensas volteados más bien, personas que habían sido templarios volteados en los grupos de autodefensas y acaba un grupo empoderado que eran los Viagras, ¿no? Liderados por el americano y que además en su momento fueron la alianza del comisionado Castillo en Michoacán, ¿no? Entonces, ¿dónde están ahí los buenos y malos de los que estamos hablando, no? Claro. Daniela Malpica, fundadora y directora de Justicia Transicional en México. Daniela, un verdadero placer platicar contigo y aprender de tus comentarios. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Muy feliz año 2020.